Básicamente lo que ustedes ya seguramente han visto muy bien, el eritrocito o hematí o glóbulo rojo, como se le quiera llamar, en el lenguaje donde uno se encuentre y con los profesores que se encuentre y con los pacientes también, porque pues uno le habla a un paciente de hematí y pues queda perdido. Entonces uno tiene que tratar de ser lo más comunicativo y eso hace parte de la sinología también con su paciente para que entienda lo que uno está hablando. Su forma perdón acá la ortografía, bicóncavo, tiene este diámetro, tiene una gran capacidad de deformación y cuando esa capacidad de deformación se altera, pues vamos a tener ciertas patologías y su capacidad de deformación va de acuerdo a su constitución de la membrana y todas estas proteínas y glicoproteínas que la componen y de ahí podemos tener ciertas situaciones patológicas o clínicas que pueden explicar ciertos casos de nuestros pacientes. Su principal función, como ustedes saben, es el transporte de oxígeno, la remoción del dióxido de carbono tisular y su vida circulante básicamente es 120 días, que se puede ver afectada por procesos como los que ustedes me están comentando, por una hematopoiesis ineficaz, unos cuadros de hemólisis, sean primarias o secundarias. Todo esto puede afectarnos la vida media de este glóbulo rojo. Entonces, ¿cómo se evalúan los eritrocitos? Como les digo, esto es una prueba que, digamos, se hace muy a nivel de laboratorio. Dependemos del conocimiento de la bacterióloga, que es la persona que realmente hace esto. Cada vez más en las instituciones y en los laboratorios se hacen, digamos, personas dedicadas a ciertas áreas y cada vez más se estandarizan las áreas de hematología en diferentes sitios. Entonces, pues, dependiendo del sitio donde uno esté trabajando o estudiando o rotando, va a tener un laboratorio donde puede encontrar incluso bacteriólogas especializadas en el área de hematología. Y básicamente aquí lo que vemos es esta máquina, que pues ya hay muchas marcas y de pronto esta no es la foto más actualizada, donde ustedes ven que se ponen los tubitos, donde se toman las muestras para hacer los exámenes. Esto usualmente tiene una tecnología que se llama Colter, que fue una de las personas que inventó el señor Colter, y lo que hace es un recuento de todas esas células de la hematopoiesis de manera automática. Esto ingresa a la máquina y se hacen los conteos tanto de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y algunas de estas máquinas tienen la posibilidad de diferenciar también otros procesos a nivel celular, como marcadores para leucemias, y pueden darnos incluso acercamientos diagnósticos para estas patologías. Aquí básicamente también se dan unos índices que son el tamaño de las células, el número de las células, el volumen de esas células, lo que contienen esas células, específicamente los glóbulos rojos, o sea, la concentración de hemoglobina, y digamos que son un parámetro, o es la máquina que nos saca el hemograma y nos ayuda en esta área del glóbulo rojo a mirar varios parámetros que tenemos que revisar. Y por otro lado, esto ya no es tanto para la parte de los glóbulos rojos, esto es un conteo que es el que se hace manual, ya hay unos digitales, con esto fue que me entrené yo, todavía existen en algunos sitios, y son unos pianos que se llamaban donde ustedes ponen las diferentes líneas, las diferentes células. Por ejemplo, aquí puedes poner, si uno está contando en periferia, linfocitos, plaquetas, la parte de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y finalmente se hace un conteo estandarizado que las bacteriólogas saben. Y cuando vemos las médulas óseas, también nosotros contamos con este tipo de elementos, los elementos celulares que la componen a nivel de la hematopoiesis, cuando estamos estudiando esto. Pues digamos que estas son pruebas cuantitativas, nos hablan y de alguna manera pueden dar también algo o volverse máquinas o valoraciones que pueden ser cualitativas, o sea, la calidad de la célula. Dentro de los parámetros que nos saca a nivel de la línea del glóbulo rojo, y recordemos que esto pues es toda esa línea de eritropoiesis que ustedes ya comentan, que va desde esa célula STEM y que pasa hasta todos los estadios del eritrocito hasta salir maduro, o algunos con algunos cuerpos de inclusión a sangre periférica, que son los reticulocitos, y eventualmente puede haber normoblastos, los que tienen ese núcleo todavía que no se ha salido, digámoslo así, del glóbulo rojo,
comienzan a verse en sangre periférica, pues lo que quiere decir es que esa hematopoiesis está muy acelerada, ¿no? Entonces, el recuento de eritrocitos y el hematocrito es un parámetro que es muy importante porque nos va a hablar de alguna manera, el recuento de eritrocitos, de esa producción a nivel medular. En los equipos, como les mostraba, se hace de manera automática y el cálculo de estos parámetros de recuento de eritrocitos y del hematocrito se hace de manera automática. Y las variables que se utilizan son estas fórmulas que hacen referencia al hematocrito, que lo calcula la máquina, que es igual al número total de glóbulos rojos por el volumen corpuscular medio, o sea, el promedio del tamaño que está medido en fentolitros de estas células, y eso nos da un valor. Se hacía anteriormente por centrifugación, yo creo que eso ya realmente casi no se utiliza, y pues obviamente si nosotros nos deshidratamos, por ejemplo, pues esa masa globular se va a concentrar y eso nos va a dar un hematocrito más alto, pues por un efecto de concentración a nivel intravascular, por ejemplo, por un estado de deshidratación. Igualmente, si estamos hemodiluidos, o sea, con ese espacio intravascular expandido, pues vamos a tener un hematocrito bajo. Entonces, no necesariamente el número, la variable, digamos, del número total de glóbulos rojos, digamos, es tan exacta porque hay situaciones clínicas que puede verse falsamente o concentrado o diluido por situaciones clínicas y tener un hematocrito realmente que no está alterado y la función del glóbulo rojo tampoco. Entonces, eventualmente se puede elevar por esto, retención de plasma, se puede elevar también en ciertas situaciones donde, por ejemplo, hay una producción elevada también de glóbulos rojos, como la anemia falciforme, sobre todo si hay crisis de falciformía, o sea, recuerden que el glóbulo rojo en la anemia de células falciformes, como vamos a ver, no tiene esa forma que mostrábamos normal, sino que él se altera, su composición de membrana se altera por una hemoglobinopatía que existe de base, las cadenas de globina no son normales, y esas células en ciertas situaciones donde baja la tensión de oxígeno pueden deformarse, comienzan a romperse y comienza la necesidad de mejorar el transporte de oxígeno y la eritropoyesis se activa y podemos tener también un hematocrito elevado, digamos, en estas situaciones. Igualmente podemos tener un hematocrito bajo, obviamente cuando hay situaciones de anemia, por ejemplo, cuando hay anemias carenciales como la anemia ferrosa. Y también el volumen corpuscular, que es el tamaño de los glóbulos rojos, nos puede afectar esta fórmula. Y pues digamos que los tamaños grandes de los glóbulos rojos, que se llama macrocitosis, pues nos puede afectar también el valor del hematocrito. El valor normal, digamos, de la literatura en la mayoría de las series es que en los hombres está entre 39 y 50% y en las mujeres entre 33 al 45%. Todo lo que esté por encima de esto nos debe hacer pensar que algo está pasando con esa eritropoyesis y obviamente todo lo que esté por debajo también, porque nos puede afectar el número de glóbulos rojos y por ende la función de transporte de oxígeno. Entonces, el hematocrito es una variable que tenemos que estar viendo con mucho detenimiento en nuestros hemogramas y que tenemos que evaluar de acuerdo al cuadro clínico que tenga el paciente. La medición de hemoglobina, como ustedes saben, que es la proteína que nos transporta el oxígeno, es muy importante, obviamente por sus funciones que tiene. La medición de ella, digamos que en promedio tenemos estos valores también según la literatura, pero acuérdense que esto puede variar de acuerdo al nivel de exposición de oxígeno donde esté la persona. No es lo mismo vivir a nivel del mar que vivir en Bogotá o en La Paz, en Bolivia, y esto puede hacer que eventualmente la saturación de oxígeno del medio ambiente nos haga tener ser o no más poliglobúlicos, o sea, tener más glóbulos rojos o no. Entonces, pues esto varía un poquito también de acuerdo a este tema de la estandarización de acuerdo a la población donde vive, pero en general estos son los parámetros para saber cuando están por debajo de esto, hablar de anemia, y cuando están por encima de esto se puede hablar de policitemia, es decir, un aumento
eventualmente de los glóbulos rojos que transportan esta proteína y que seguramente con el número de eritrocitos y el hematocrito se va a correlacionar. La medición de hemoglobina se hace a nivel de esta máquina que les mostraba yo, se hace un análisis de sus eritrocitos, se convierte a esta cianometahemoglobina y allí por una espectrometría de absorbancia se mide su concentración a nivel, digamos, de la máquina. Y con esto sale el patrón que nosotros vemos en el hemograma. El volumen corpuscular medio, yo siempre que estoy en clase con ustedes les digo, es como si estuvieran ustedes ahí en el torreón, en la clase que tienen ahí en su sitio usual. Y yo me paro a la entrada del salón y comienzo a, cada vez que pasa uno de ustedes, a hacer un pulso de acuerdo a la altura de ustedes. Por técnica de impedanciometría, eso nos va dando, desde los más pequeños a los más grandes, una curva de distribución poblacional. Y esa curva de distribución poblacional nos va a dar unos extremos donde están los más pequeños hacia la parte izquierda de la curva y los más grandes o más altos, digámoslo así, a la parte derecha de la curva. Y en la mitad está lo que se llama el volumen corpuscular medio, ¿sí? Es, digamos, como la media de esa curva de distribución poblacional. Esto nos va a llevar a que si tiene uno una curva, ahora vamos a ver en el hemograma, una curva hacia la izquierda, y piensen ustedes que todos ustedes fueran pequeñitos, es decir, que el parámetro sobre el eje horizontal de una gráfica es el tamaño de ustedes y en el eje vertical está el número. Si ustedes la mayoría son pequeñitos, digamos que midiéramos todos 1,50, entre unos 50 y unos 60, esa gráfica sería de una base muy angosta y de un pico muy alto hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el lado de la población pequeña. Si tuviéramos una población muy grande con un volumen o con una altura muy grande, un volumen corpuscular muy grande, la curva se giraría hacia el lado derecho. Esa base podría ser angosta o ancha si hay una heterogeneidad, es decir, si hay unos muy pequeños, unos muy grandes, y dependiendo de esa población en la mitad, si es la que predomina, pues la curva va a estar más en un pico hacia el lado medio, y si no, se va a ir toda la parte hacia el lado derecho, si la población realmente predomina grande. Eso lo vamos a ver ahora en unas curvas. Entonces, desde el punto de vista del volumen corpuscular medio nos habla del tamaño del glóbulo rojo, debe estar en estos parámetros, usualmente menos de 81 y más de 98 nos habla de microcitosis, o sea, pequeños, y más de 98 macrocitosis. Y de ahí, simplemente con esos dos términos, ustedes tienen todo un capítulo para estudiar un paciente. Es decir, solo con ver el hemograma y saber el volumen corpuscular, ustedes ya pueden hacer por lo menos 10 aproximaciones diagnósticas de lo que podría tener el paciente casi que sin ni siquiera ver al paciente. Entonces, fíjense que los elementos de laboratorio que nosotros tenemos son importantes porque a veces con una sola mirada en un solo sitio podemos ya comenzar a hacer un proceso de diagnóstico nuestro y eso hace parte de la semiología y del análisis diagnóstico de nuestros pacientes. El ancho de distribución eritrocitaria es esa base de esa curva que les estaba mencionando. Y si esa curva es muy angosta, habla de que la población es muy homogénea. Si esa base es muy angosta, habla de una población muy homogénea. Y si esa base es muy amplia, habla de una población heterogénea. Entonces, el ancho de distribución eritrocitaria nos va a dar la varianza que hay de ese volumen eritrocitario, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a saber si tenemos una población homogénea, pequeña y muy pálida, por ejemplo, sin una concentración de hemoglobina alta, eso usualmente es porque tenemos una anemia ferropénica. O si tenemos un ancho de distribución muy amplio, puede que tengamos poblaciones pequeñas, puede que tengamos poblaciones grandes, y acuérdense que las células entre más inmaduras son más grandes, entonces nos podría estar hablando que ese sistema hematopoyético o esa eritropoyesis de pronto nos está saliendo a la sangre periférica demasiados
reticulocitos que no deberían estar saliendo, que nos hablan de una hemólisis y de una eritropoyesis que tiene que estimularse por alguna situación. Por ejemplo, una anemia hemolítica autoinmune puede que nos dé unas curvas y unas bases de distribución poblacional anchas, porque si se aumentan los reticulocitos, ustedes saben que son células un poco más grandes que el glóbulo rojo normal. Ahora, si hay deficiencias de vitamina B12, sabemos que los glóbulos rojos se agrandan también, entonces puede ser simplemente una deficiencia de vitamina B12. Entonces, viendo el ancho de distribución eritrocitaria, podemos mirar si esa población es homogénea o heterogénea. Y de ahí podemos mirar el volumen corpuscular. Y con el volumen corpuscular sabemos si es una población heterogénea, su promedio de tamaño si es grande o pequeño. Y de ahí ir a ver la hemoglobina, a ver si hay un cuadro de anemia. Y de ahí comenzar a hacer todo un proceso diagnóstico de posibilidades para ese paciente. Entonces siempre hay que mirar todos los parámetros del hemograma y uno tiene que aprender dentro de las situaciones clínicas a correlacionarlos. El conteo de reticulocitos, como les decía, es importante, debe ser usualmente menor al 2% porque nos habla de cómo está esa hematopoiesis a nivel intramedular. Si nosotros tenemos una necesidad de producir glóbulos rojos por alguna situación fisiológica, por ejemplo, un sangrado agudo, una hemólisis de cualquier etiología aguda, pues la función del transporte de oxígeno se debe mantener y la médula trata de reaccionar a esto. Obviamente, acuérdense por la eritropoyesis y todo este tema de las citoquinas que estimulan la eritropoyesis, y la producción en médula ósea tiene que comenzar a tratar de balancear esa destrucción temprana que se está dando. Al hacer esto se acelera esa eritropoyesis y ese pool marginal, ese pool de células que está dándose de una manera organizada a la sangre periférica, se acelera y comienzan a salir estos reticulocitos que nos hablan de una actividad medular, sea eficaz o no eficaz para la anemia o la alteración que tengamos. Entonces, obviamente, si tenemos una situación de anemia, esperamos que la médula esté produciendo algo más de eritrocitos y por eso hay un parámetro que se llama el recuento reticulocitos corregido, que va de acuerdo a la anemia que tenga el paciente y es un parámetro que puede pedir también ya de manera automatizada. Y ese recuento reticulocitos lo que hace es corregir el valor de la anemia al número de reticulocitos que se está produciendo para uno saber si la médula realmente está estimulada o si definitivamente el recuento reticulocitos sigue siendo normal, lo cual le habla a uno que si uno tiene una anemia probablemente es que la médula no está funcionando. Me explico. Si yo tengo anemia y tengo reticulocitos altos es porque mi médula está tratando de responder. Pero si tengo anemia y tengo unos reticulocitos corregidos para esa anemia bajos, quiere decir que esa médula no está siendo capaz de responder y de pronto el problema no es ni carencial, ni que le falte hierro, ni que le falte vitamina B12, ni que haya una hemólisis periférica, sino de pronto hay un problema propiamente intramedular y habría que ir a estudiar la médula ósea con un mielograma y una biopsia y buscar enfermedades que producen esto, como un síndrome mielodisplásico, o sea, que la médula no produce adecuadamente, o por ejemplo que esté infiltrada por un tumor la médula y no deja que ese compartimento de producción celular se dé. Entonces el recuento de reticulocitos es algo que es importante tener siempre en cuenta e interpretarlo de acuerdo a los otros parámetros del hemograma y al cuadro clínico del paciente, y siempre tener en cuenta que si la médula no está pudiendo responder, debe irse a buscar el problema allí y mirar, obviamente, que puede ser también carencial por deficiencias, pero también mirar que no haya un problema propiamente de producción. Entonces viene el examen morfológico. En el hemograma no solamente nos van a dar estos parámetros automatizados, sino también viene esto, pero básicamente esta es la manera de hacer un extendido, se toma una gotica pues en el laboratorio obviamente no es punción del dedo, pero uno lo podría hacer eventualmente si está en un sitio lejano y tiene un microscopio, puede eventualmente hacer esto también. Sin embargo, pues en el laboratorio se toma la sangre, se hace este extendido, está la técnica para hacer el extendido, y el extendido tiene, digamos, como una base, tiene un cuerpito y tiene una parte donde va a estar como menos denso, digamos, y acá es donde usualmente uno se para con el microscopio a mirar la morfología de las células.
Entonces vamos a hablar de la morfología celular. Lo primero que vamos a hablar es de la coloración de las células. Entonces, así se ve un extendido de glóbulos rojos. Si ustedes ven, este es un linfocito, esta es una plaqueta y estos son los glóbulos rojos. Entonces, normalmente lo que hablamos es una célula bicóncava que tiene un núcleo, un centro pálido. Este es la proporción entre un glóbulo rojo normal y un linfocito. Fíjense que el glóbulo rojo es más pequeño que el núcleo del linfocito y este es el parámetro para hablar después de tamaño. Y la coloración debe predominar la parte sobre el centro, debe ser, digamos, la proporción de centro debe ser mucho más pequeña que la parte, digámoslo así, coloreada del glóbulo rojo. Entonces, en la evaluación de la parte central es una evaluación muy subjetiva porque eso no se mide con ningún parámetro y es basado en la experiencia de la bacterióloga. Entonces, ella nos va a sacar si los glóbulos rojos son normocrómicos y esto sale como una nota abajo a nivel del hemograma. Si está hipocrómico, o sea, que no tiene color, digámoslo así, hipo es poquito y cromos es color, entonces hipocrómico, fíjense la relación, obviamente, de ese centro pálido, ¿ya? Y fíjense cómo de pronto comienza a haber unas células que son casi del mismo tamaño del núcleo del linfocito. Estas son plaquetas, estos son linfocitos y estos son glóbulos rojos. Y aquí en esto, además de la coloración, de la hipocromía, fíjense también que hay una heterogeneidad. Hay células pequeñas, para ir hablando algo del tamaño también, hay células más grandes, hay células que uno diría más o menos este es el promedio de tamaño. Entonces fíjense que esto aquí comienza uno a ver una heterogeneidad con células pequeñitas que si uno hace el conteo, de pronto pueden ser un poco más predominantes o simplemente hay algo heterogéneo acá. Entonces, fíjense que si uno ve la célula hipocrómica, si se la describen en la parte inferior de su hemograma y sale como unas cruces, eso tiene unos grados, digamos 1, 2 y 3, en cruces lo reportan las bacteriólogas, una crucecita es leve, 2 cruces es moderado y 3 cruces es severa. Si uno tiene los glóbulos rojos pálidos, tiene que pensar como primera entidad la deficiencia de hierro, o pueden ser procesos inflamatorios crónicos, por ejemplo, en enfermedades crónicas como artritis reumatoideas, procesos inflamatorios agudos severísimos, también pueden darnos hipocromía en el poco tiempo, pero en general, digamos, lo más importante para uno hacer correlación es la deficiencia de hierro. No hay hipercromía, o sea, que se vean súper coloreados, digámoslo así, ese término no existe semiológicamente y lo que van a utilizar ustedes es la hipocromía. No hay células hipercrómicas en glóbulos rojos, bueno. Y lo otro es, cuando uno está viendo semiología, hay una cosa que se llama la anisocoria, que son las pupilas de diferente tamaño. Entonces el término aniso quiere decir diferente tamaño y citos es célula. Entonces anisocitosis es la palabra que se utiliza para hablar de la diferencia en el tamaño de los glóbulos rojos, ¿ya? Y va correlacionado con ese ancho de distribución porque acuérdense que ese tamaño es el que me va a dar si la población es homogénea o es heterogénea, ¿ya? O si tiene una distribución poblacional normal. Entonces, en temas de tamaño se habla de normocítico y su tamaño va en referencia al linfocito. Se habla de microcítico cuando es más pequeño de la referencia que tenemos y esta sería una célula, esta de aquí el asterisco, una célula macrocítica que es una célula más grande que lo que sería el núcleo de un linfocito, ¿sí? Entonces, las anemias microcíticas, si uno comienza, por ejemplo, a correlacionar, si uno tiene hipocromía, estas células tienen microcitosis,
puede comenzar a mirar qué es la característica básica de una ferropenia. Si uno tiene hipocromía, microcitosis, pero además en esta lámina, por ejemplo, se ven células como grandes, de pronto no se ven tan grandes, pero es como heterogéneo, puede que aquí haya una deficiencia de dos situaciones, puede que haya deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de hierro, o sea, puede haber cosas mixtas. En las anemias por deficiencia de hierro, en las megaloblásticas, perdón, de vitamina B12, las megaloblásticas, lo que predomina son estas células grandes sobre la población y el volumen corpuscular obviamente se nos va a ir hacia la derecha, va a ser un volumen corpuscular grande y el ancho de distribución puede que también se nos amplíe hacia el lado derecho esa base de esa curva. Eso en relación al tamaño. Entonces vamos en coloración, uno habla de hipocromía o normocromía. En relación al tamaño uno habla de microcitosis, de macrocitosis o pacientes normocíticos, es decir, que no tienen ninguna alteración. En relación a la forma del glóbulo rojo, cuando esa célula bicóncava cambia, uno habla de poiquilocitosis. Y es importante tener esos términos claros porque pues a veces se confunde el aniso con la forma y el aniso es el tamaño. Siempre acuérdense de las pupilas. Anisocoria, anisocitosis. Entonces hay diferentes glóbulos rojos. Yo no pretendo que ustedes se aprendan todo esto pues de memoria porque esto lo van a aprender en medicina interna y van a ir correlacionando eventualmente. Y desafortunadamente a veces se deja el hemograma como una cosa que no se tiene en cuenta en el análisis, pero ojalá ustedes lo tengan siempre en cuenta las anotaciones que hagan las bacteriólogas porque les va a ayudar a hacer sus diagnósticos. Los acantocitos son estas células que se ven, digámoslo así, como unas células despelucadas, la membrana del glóbulo rojo se ve completamente alterada, ya no es una membrana primero lisa, no tiene esa forma bicóncava, se pierde esa parte de ese núcleo, esa zona central pálida, ¿sí? Y son células que muy predominantes de, por ejemplo, enfermedades hepáticas. En la cirrosis es muy frecuente pacientes cirróticos que se describa acantocitos y se describa a nivel leve, moderado, severo, según esté el grado de hiperesplenismo, hipertensión portal y cambios a nivel, digamos, de la conformación de la membrana del glóbulo rojo. Si ustedes ven, estas son unas lesiones como puntudas, digámoslo así, terminan en punta, que es diferente a esto que son los equinocitos. Los equinocitos son, digamos, más redondeados y cuando se presentan puede ser un artificio de preparación o se puede ver en estados urémicos. Entonces, por ejemplo, si uno ve un equinocito y el paciente está en falla renal y en diálisis, pues lo que lo puede explicar es que el paciente está presentando un proceso de uremia. Si uno ve los equinocitos también, a veces las preparaciones se demoran en hacer, no las hacen frescas en ciertos laboratorios y puede que eso vaya cambiando la forma del glóbulo rojo también por simple deshidratación celular. Preparación adecuada, pero pues uno correlaciona, si su paciente no tiene ninguna patología, no tiene ninguna alteración clínica y le aparecen equinocitos, pues uno puede pensar que es un tema más de un artificio de preparación del laboratorio. Los eritrocitos es otra forma que existe, no es muy frecuente verlo en adultos, yo no veo niños, yo soy internista y hematoncóloga de adultos. Estos trastornos pueden verse, pero son muy infrecuentes, entonces cuando ustedes vean eritrocitos, tienen que mirar y pedirle a la bacterióloga que les aclare el grado de liptocitosis porque pues hasta ahora yo no he visto la primera liptocitosis hereditaria, pero sí existen y puede ser, digamos, un paciente que está cursando con esto, sobre todo si están en pediatría y hay alteraciones de la parte de oxigenación y un niño con alguna alteración que no se encuentra muy bien qué es, puede ser simplemente que tiene un trastorno hereditario digamos, en la conformación del glóbulo rojo. La fisiopatología de todo esto no creo que sea
en este momento de interés de ustedes, porque esto es una clase de semiología, pero indudablemente detrás de cada situación viene una explicación del por qué se está dando esta alteración. Y es lo que uno debe hacer al interpretar un examen, ir a buscar y leer esa alteración, que es lo que le está llevando a analizar para el cuadro clínico de su paciente. Los ovalocitos, que es diferente a las células, obviamente que es diferente de todas maneras a los macrocitos, porque fíjense que se parece mucho a esas células que estábamos viendo por deficiencia de anemia de vitamina B12 en las anemias megaloblásticas. También es un trastorno hereditario del cual yo tampoco en ya muchos años de práctica, no les voy a decir tantos cuántos porque si no se salen de la clase. Entonces, la idea es que no he visto la primera ovalocitosis primaria, pero pues realmente son situaciones clínicas que se describen y existen, ¿no? Los dacriocitos son células que ustedes, cada vez que lo vean en los reportes de las bacteriólogas, tienen que ponerle mucha atención. Acuérdense que dacrio es gota, ¿sí? Y hace referencia a gota o a lágrima. Entonces, y pues citos, obviamente, célula. Entonces, cuando hay hematopoiesis extramedular, o sea, en otros sitios, ustedes saben que puede haber hematopoiesis a nivel, por ejemplo, del hígado, ustedes pueden encontrar en trastornos que están afectando la médula ósea propiamente, pueden encontrar que estas células se ven en los extendidos de sangre periférica, tienen una forma de gota o de lágrima, y cuando hay dacriocitos de manera referenciada por la bacterióloga, nosotros tenemos que revisar muy bien todos los parámetros hematológicos de ese paciente, idealmente ir y revisar si es, por ejemplo, uno o dos dacriocitos, pues que pueden ser un artificio también, porque se pueden encontrar células parecidas, pero si esto comienza a predominar, como en esta lámina que hay uno, dos, acá de pronto había otro tres, y aquí hay otro cuatro, ya le llama la atención estas células en un contexto, acá hay otro, esta pareciera también, aunque no está todo muy clara, entonces uno tiene que revisar toda la lámina y mirar si predominan y debe pensar en hematopoiesis extramedular por las causas que existan de la misma. Puede haber una fibrosis a nivel de la médula ósea o puede haber cuadros, por ejemplo, de hemoglobinopatías, alteraciones en las cadenas de globina, que están alterando esa formación del eritrocito a nivel medular y que están causando una producción inadecuada de ciertas células como estos dacriocitos. Entonces fíjense que solo ver una célula le hace pensar a uno ahí ya en tres procesos diagnósticos diferentes, y por eso es importante que ustedes comiencen siempre a correlacionar cuando vean sus pacientes todos los datos que tienen. Nada es más importante que lo otro, o sea, es una conexión de datos lo que lo lleva a uno a un proceso diagnóstico con su paciente. Los codocitos, también llamados células diana, porque pues fíjense que ese centro pálido se vuelve un centro hiperpigmentado y recordaría de pronto alguno de estos target, como en los cosas de tiro al blanco, el deporte entonces les llaman también células target, o algunos también, si ustedes piensan en un mexicano sentado y ustedes desde arriba viéndolo, los llamaban en sombrero mexicano, ¿sí? Estas células de los muy importantes porque pueden representar hemoglobinopatías como la talasemia. Fíjense que la talasemia tiene varias cosas que puede dar a nivel del extendido de sangre periférica. Puede dar dacriocitos, puede dar codocitos, puede dar también algo de trastornos de tamaño. Entonces, hay enfermedades que uno tiene que comenzar a correlacionar de acuerdo a su sistema, qué características clínicas tienen para poder hablar de la semiología y poder llegar a un diagnóstico. Las hepatopatías crónicas también, la cirrosis puede producir esto, y los estados post-esplenectomía también pueden producir estos cambios a nivel del glóbulo rojo. Entonces, nuevamente, fíjense que con una célula y uno debe ir a revisar si predomina extendido de sangre periférica. Mi recomendación es que ustedes sean muy amigos de las bacteriólogas, de los laboratorios, son personas muy amables en general, y cuando uno necesita esto le buscan la lámina dentro de las miles láminas que tienen ellas ahí desde el día de los pacientes,
y uno puede revisar estos hallazgos si uno tiene esa intención y esa curiosidad. Desde mi punto de vista es lo que ustedes deben hacer para memorizar todos estos datos. Cuando comiencen sus prácticas, traten de aprovechar todas las estancias hospitalarias que seguramente le van a tener las puertas abiertas para ustedes como estudiantes. Los estomatocitos son células que se llaman así porque estoma es boca, tienen esa zona pálida como en forma de boca, como de alcancía, digámoslo así. También son células que no son frecuentes de ver en la parte de la práctica clínica adulta, pueden ser trastornos hereditarios y realmente, digamos, no es que no sean importantes, pero pues son muy infrecuentes y yo he querido hablarles más de lo que creo que es relevante, de lo que van a ver ustedes en su práctica diaria. Estos son muy importantes, sobre todo viviendo uno en la zona del Pacífico. Los esferocitos o la esferocitosis hereditaria es muy frecuente en las razas, digamos, de origen negro. Está la parte también a nivel del Mediterráneo, las razas del Medio Oriente también. Entonces, es importante tener esto claro. En algunos sitios de Italia también está. Entonces es importante saber que existen unas células que se llaman los esferocitos, que no son otra cosa que células que no tienen ese centro pálido, que en general son mucho más pequeñas que el núcleo del linfocito y que, como ustedes ven acá, son homogéneamente pequeñas y homogéneamente la mayoría de estas células no tienen ese centro digamos, pálido. Entonces, también es una cuantificación que tiene que hacer la bacterióloga en un número de láminas, en un número, perdón, de recuadros que ella mira con el microscopio y de acuerdo a eso gradúa si es una cruz, dos cruces o tres cruces. Cuando hay una esferocitosis hereditaria predomina el 90% de este campo y pues eso es un trastorno de la membrana, de la composición de la membrana del eritrocito. Y como no se puede deformar, ocasiona, por ejemplo, cuadros oclusivos arteriales. Y puede ser personas jóvenes que tienen, por ejemplo, en la base del tobillo úlceras de origen arterial porque se trombosan los vasos pequeños y se va haciendo una necrosis tisular y se puede, como esas úlceras varicosas que se ven, pero son úlceras arteriales, personas jóvenes, y eso puede ser la causa. Es infrecuente, pero en esta zona del país es de pronto más frecuente. Uno casi no la ve, por ejemplo, en el interior, en Bogotá, y esto no es frecuente ver esferocitosis. Y también pueden, por la razón de que no se deforman fácilmente, pueden hacer una hemólisis intravascular, eso va a ocasionar que todos estos derivados del grupo M se incrementen y pueden hacer, por ejemplo, cálculos de origen biliar en la vesícula, hacer una litiasis biliar, y son muchachos o personas jóvenes que tienen cálculos biliares que usualmente se presentan entre la década de los 50 años a edades muy jóvenes y puede ser ruptura del glóbulo rojo y la concentración elevada de hemoglobina y sus derivados. Entonces, fíjense también que de una forma de una célula descrita en un examen, uno puede llegar a diagnósticos clínicos y a explicar un cuadro clínico de un paciente. Los queratocitos son estas células que se ven como con mordisco, como si estuvieran mordidas. Es una célula que es usualmente cuando hay alteraciones del proceso fagocítico esplénico por procesos de sepsis, procesos infecciosos, se pueden ver los queratocitos. Usualmente eso va acompañado de un proceso inflamatorio. Casi nadie les pone cuidado a los queratocitos, pero es importante porque le puede uno hablar de la función del vaso en ese momento. Y es diferente a estos que son los esquistocitos, que son los que ustedes seguramente en las clases de hemólisis vieron, que son unas células, digamos, no son células como en mordisco, sino son células completamente deformes y eventualmente se ven completamente diferentes a un glóbulo rojo normal, se ven como fraccionadas, partidas, y pues esto habla de una hemólisis intravascular. Es muy importante para diferenciar las hemólisis intravasculares extravasculares y nos puede acompañar cuadros de procesos hemorrágicos agudos como coagulaciones intravasculares diseminadas, síndromes hemolíticos urémicos, es decir, alteraciones que ocasionan ciertas bacterias o ciertos estados patológicos
y que solo con este hallazgo uno puede comenzar a estudiar. Entonces, si aparecen esquistocitos en su hemograma, siempre denle valor a esta célula. Es muy importante tenerla en cuenta para procesos de hemólisis. Y otra célula que obviamente por el área donde estamos, geográfica y en la costa atlántica, pues en nuestro país, por toda esa influencia de las diferentes culturas que nos colonizaron a través del tiempo, está la anemia de células falciformes y las hemoglobinopatías. Dentro de ellas, esta es una de las más importantes. Esta es la forma de una célula falciforme. Digamos que de acuerdo al grado de activación o no de la enfermedad en que se encuentra el paciente, vamos a tener predominio o no de ellas en el frotis de sangre periférica. Una paciente que tenga esta enfermedad y se le ocurra, por ejemplo, obviamente el transporte de oxígeno no es adecuado, las cadenas de globina están alteradas, y si es un paciente con la enfermedad y es portador de la enfermedad, no la expresa, tiene, digamos, genotípicamente tiene la herencia de la enfermedad, pero fenotípicamente no la ha expresado, y se le ocurre ir a visitar el Nevado del Ruiz, pues por la falta de oxígeno allí puede hacer una crisis, porque lo que desencadena más las crisis de falciformidad es la hipoxemia, y puede terminar en un cuadro de hipoxemia aguda una persona que no sabe que es portadora según el rasgo de penetrancia del gen, y hacer una crisis hemolítica en una situación de estas. Usualmente esto pasaba cuando yo soy de Bogotá, me vine hace 20 y tantos años acá a Cali. Nosotros nos llegaban las crisis de falciformidad de las personas que llegaban en bus a Bogotá, y a los 2-3 días arrancaban a hacer estas crisis, y nos tocaba en esa época literalmente ayudar a pagar nuevamente el pasaje del bus y devolverlos a lo que quedaba más cerquita a Bogotá, que es un sitio que se llama Melgar, para que trataran de tener una concentración de oxígeno mejor, en el mejor de los casos, o pacientes que llegaban para intubación, soporte mecánico, porque pues llegaban absolutamente hipoxémicos y choqueados. Entonces es muy importante cuando uno vea una célula falciforme aclarar y estudiar la anemia, porque no todo el mundo expresa la anemia, pueden ser portadores, pueden ser rasgos heterocigotos o homocigotos, que son los que se expresan la enfermedad, pero la penetrancia también puede cambiar. Es muy importante para la consejería genética. Esta es una enfermedad que realmente pues debería tratar de no transmitirse, porque tiene ciertas consecuencias, así se sea un portador asintomático. Es importante tener claro el tema de las implicaciones de herencia de esta enfermedad. Entonces, fíjense cómo una célula, una transformación de la forma de una célula por una situación patológica de sus cadenas de globina, que tiene un trastorno hereditario, les comienza a unir todas esas clases que ustedes vienen llevando hasta ahora. Les une la genética, les une la parte fisiopatológica, les une la parte semiológica del glóbulo rojo, les une la eritropoyesis, y en una sola enfermedad ustedes se encuentran casi 4 o 5 semestres de su vida de estudiantes, y por eso es importante profundizar y leer las cosas y entenderlas, más que memorizarlas, es entenderlas, porque siempre que uno tenga dudas va a estar el libro para consultar, y poco a poco ustedes van a ir haciendo clic de toda esa información para aplicarla en sus pacientes. Eso no los debe de angustiar, los debe tranquilizar, saber que tienen que pueden generar procesos diagnósticos de acuerdo a un mundo de datos, y poder llegar a conclusiones para sus pacientes. Los cuerpos de inclusión, o sea, no solo hay cambios en el tamaño, en la forma, en el número, sino también puede que haya otras cosas que se quedan dentro de la célula de manera normal, que también nos guía a otras enfermedades o a procesos, digamos, más bien diagnósticos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esto en sangre periférica, ustedes que estudiaron muy bien la eritropoyesis saben que esto es un normoblasto, saben que esto es otro normoblasto. ¿Por qué? Porque todavía tiene nucleolo en su interior, y eso no es normal. Normalmente uno debe ver el glóbulo rojo así en la periferia. Esto es un frotis de sangre periférica, no es un extendido de la médula, porque en la médula se ven pues todos los normoblastos. Entonces, fíjense que si uno tiene un proceso de eritropoyesis y tiene esto que se llama un normoblasto plasmático, ¿por qué poli? Porque el citoplasma todavía no tiene el color
maduro que tiene normalmente los glóbulos rojos, y este es un normoblasto ya más ortocromático, o sea, el núcleo condensado aún más, es más pequeño, está en un proceso de maduración un poco mayor, y de pronto aparece esta célula aquí con esta inclusión acá, fíjense que con esta inclusión que no recuerda ni el núcleo del normoblasto, ni el normoblasto policromático, el pronormoblasto, bueno, como quieran ir ustedes para atrás, pero uno viendo esta lámina uno dice, algo está pasando, yo no tengo que tener normoblastos en periferia y mucho menos normoblastos policromáticos. Luego esta médula está de alguna manera acelerada. Y aparte de eso encuentro este glóbulo rojo con residuos intracitoplasmáticos. Entonces, solo con mirar esto uno sabe que ese paciente está haciendo una eritropoyesis acelerada, y cuando uno sabe que tiene eritropoyesis acelerada, una de las causas es que el organismo está pidiendo mayor transporte de oxígeno, y una de las causas que puede tener esto es una anemia hemolítica aguda o crónica, obviamente, según los mecanismos que ustedes estudiaron. Por supuesto, paciente que está choqueado, hipóxico, o en una hipoxia crónica, también puede eventualmente causar este estado de presentar glóbulos rojos, digamos, o normoblastos, que se llama esto en periferia. O puede ser que haya infiltración tumoral. Si ustedes ven el compartimento medular como un sitio geográfico donde hay una distribución de unas colonias, como ustedes vieron, formadoras de células que van de manera organizada, eso no es un enredo ahí de cosas, sino que eso tiene un orden de maduración y un orden de distribución. ¿Qué pasa si ustedes a eso le meten una metástasis ósea intramedular de un adenocarcinoma gástrico? Los adenocarcinomas son los que más producen metástasis a nivel óseo. Entonces, si ustedes cogen ese cuarto que está con una maquinaria que va organizada y le meten unos sacos de cemento, por decirlo así, y empujan toda esa maquinaria a un lado, pues pueden comenzar a desplazar cosas, empujar cosas hacia adelante, digámoslo así, que se salgan más rápido a la periferia. Entonces, la infiltración tumoral solo por ocupación, digamos, de ese espacio intramedular puede acelerar la salida de ese pool que está madurando y que se está, digamos, debería de salir en un momento diferente. Entonces, la presencia de normoblastos siempre nos debe alertar que no haya procesos de hemólisis, procesos de hipoxia, pues con todas las causas que pueden, clínicas que pueden ocasionar esto, pero además que no haya un tumor de base que esté causando esto. Es muy frecuente verlo, por ejemplo, en cáncer de próstata también, y esto es lo que se llama mieloptisis. Mielo, que es, digamos, la parte de médula, ¿sí? Y tisis con P al inicio, que es, digamos, como así se le decía antes incluso a la tuberculosis, como una producción acelerada, como una salida inadecuada de algo, ¿sí? Entonces, es una alteración que nos hace pensar, fíjese aquí, por lo menos en 3 patologías grandes, y de ahí para adentro en por lo menos 7 u 8 opciones diagnósticas. Por eso es que esto hace parte importante de la semiología de sus pacientes. El moteado basófilo, es decir, tener todos estos punticos azulitos. Acuérdense que en la hematoxilina de eosina o en las tinciones de Wright, que son las que se hacen estos tendidos de sangre periférica, hay unas cosas que se llaman basófilas, que son estos punticos azules. Todo lo que es azul es basófilo, todo lo que es rojito es, digamos, eosinófilo en las células en general, en los extendidos de Wright para mirar la sangre periférica. Y el tener el punteado basófilo, por ejemplo, nos habla de anemias sideroblásticas, anemias megaloblásticas, talasemias, fíjense nuevamente las anemias megaloblásticas, talasemias, que son situaciones un poco frecuentes, nos pueden dar células grandes en la megaloblástica, nos puede dar también una eritropoyesis ineficaz, entonces puede haber normoblastos en periferia y además puede darnos punteado basófilo. La talasemia, acuérdense que nos puede dar codocitos, nos puede dar normoblastos también, nos puede dar la parte de hipocromía. Entonces, fíjense que todo esto se va como correlacionando
Y esto era muy clásico hace muchísimos años. Nosotros sí alcanzamos a ver pacientes con intoxicación por plomo, pero como el plomo ya se ha reducido de pinturas y la exposición, digamos, se redujo, en la época que yo estudiaba, desafortunadamente fue esa época de todo el tema de la violencia en Colombia, en las ciudades, y los profesores nuestros sacaban una diapositiva siempre al lado de esto, que era el punteado basófilo, es diferente a lo que es el plomo, que pues un proyectil de estos de arma. Entonces no son intoxicaciones, por eso nos decían de manera jocosa en esa época que pues terrible. Y en este momento yo creo que la intoxicación por plomo realmente está abolida, excepto que sea pues de manera inducida, que obviamente eso tiene otras implicaciones. Esto es lo que se llama el punteado basófilo, y cuando lo ven, piensen sobre todo inicialmente en más comunes, la anemia megaloblástica, la talasemia y las anemias sideroblásticas, o obviamente cuando hay una hepatopatía por abuso de alcohol. Sin embargo, seguramente si ven moteado basófilo o punteado basófilo, es importante que vayan, lo revisen y correlacionen con su paciente y la clínica que tenga. Los cuerpos de Heinz es cuando hay alguna deficiencia de una enzima específica, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Son muy clásicos, fíjense que son muy diferentes al punteado basófilo, se ven con otro tipo de tinción, no es la tinción rosadita que estábamos viendo que se llama la tinción de Wright, y se sospecha cuando la bacterióloga ve estos punteados y le corre esta coloración, y pues es una situación muy infrecuente, pero sí la hemos visto algunas veces. Esto puede predisponer a ciertas alteraciones, por ejemplo, en la administración de sulfas, que pueden hacer unas crisis hemolíticas por la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Los pacientes con cuerpos de Howell y Joly son cuerpos que, fíjense cómo son, estructuras que son residuos a nivel acá intracitoplasmático. Estos cuerpos de Howell y Joly tienen la diferencia con el punteado basófilo, que son únicos, tienen la diferencia con el tema de los normoblastos, que no es realmente un núcleo, ya el glóbulo rojo se ve maduro, y pues las bacteriólogas los diferencian muy bien, y se puede ver en pacientes esplenectomizados, que acuérdense que el vaso hace esa fagocitosis de todos los residuos también intracelulares que no deben de ir, y si no lo tenemos, pues va a haber estas células que de todas maneras persisten con algo de contenido intracitoplasmático. Y la anemia megaloblástica también puede producir cuerpos de Howell y Joly. Siderocitos que se ven con ciertas tinciones también para detectar hierro, se ven como este punteado azul. Esto se hace con unas tinciones específicas para hierro, del azul de Prusia, se puede utilizar para esto, otras tinciones que se usan en el laboratorio, y a veces se pueden ver como una corona que rodea la célula, y estos son los que son los sideroblastos y pueden estar relacionados, por ejemplo, con síndromes mielodisplásicos, y esto pues es un trastorno hematológico, es una enfermedad que puede alterar la producción de cualquiera de las tres líneas celulares. Pues si hay siderocitos, hay que mirar el metabolismo del hierro y hay que mirar problemas medulares de producción. Las manifestaciones clínicas de las anemias y de las policitemias, pues ustedes las pueden deducir incluso desde ya, obviamente, porque si no hay transporte de oxígeno, pues va a haber hipoxemia, y si hay una excesiva celularidad, pues va a haber una alteración en esa reología, en esa estabilidad del espacio intravascular. Y si ustedes, es como yo les explico a los pacientes, si ustedes van por la carrera quinta y arman un trancón de carros, y ese trancón de carros no se mueve, pues se va a enlentecer todos los procesos fisiológicos que normalmente deben sucederse, tanto la entrega y remoción de oxígeno y de CO2, como los procesos eventualmente, la velocidad de la sangre también tiene que ver con los procesos trombóticos y no trombóticos de la parte de la reología intravascular, y puede haber mayor viscosidad y puede haber procesos trombóticos por simple número incrementado de células, o procesos de alteración fisiológica en la entrega de oxígeno. Los pacientes se van a ver pálidos porque obviamente esto nos da, digamos, un signo clínico de anemia. La palma de la mano es algo que les recomiendo que aprendan a ver de acuerdo a la hemoglobina de sus pacientes, y miren su hemoglobina, si ustedes la conocen. Para mí es un parámetro clínico que en su época nosotros criticábamos a un profesor, pero
pasa el tiempo y a medida que uno lo practica y lo practica, puede, no con exactitud, pero sí con gran cercanía, saber si un paciente realmente está con una anemia severa o no, de acuerdo a la observación solamente de la palma de la mano. Hay que mirar también que el paciente no esté haciendo hemólisis, o sea, que no esté aumentando los productos de ese grupo M, que no estén las bilirrubinas elevadas, tanto la directa como la indirecta. Normalmente lo que uno debe buscar es primero las escleras, y si las escleras están amarillas, ustedes ya tienen por lo menos una bilirrubina que está por encima de 1,7 a 2. Y eso sí les aseguro que es un signo clínico que ustedes pueden lograr detectar y pueden correlacionar con sus laboratorios. Tienen que ser muy buenos semiólogos. Cuando estudien semiología les pido que lean libros clásicos. Hay una semiología que es la semiología de Suros. Son libros súper extensos, súper complejos, pero si ustedes practican la semiología en la observación en medicina, créanme que está gran parte de lo que nosotros hacemos como procesos diagnósticos. La coiloniquia, que no es otra cosa que las uñas así, como partidas y hundidas también, ya casi no se ve, solo se ven personas muy malnutridas, y pues habla de la anemia ferropénica. En poblaciones muy vulnerables uno puede encontrar todavía esto, y mirar siempre que no haya aumento en la palpación del hígado y del vaso, porque pues eso nos va a poder hablar también de procesos hemolíticos, de enfermedades, por ejemplo los linfomas, que nos pueden estar causando problemas también a nivel de la producción celular, de enfermedades como la hipertensión portal, que nos puede causar hemólisis también intravascular y extravascular, nos pueden causar procesos de coagulación intravascular diseminada crónica. Mejor dicho, varias situaciones clínicas que nos pueden llevar a procesos diagnósticos. De siempre mirar esta situación, y eso lo van a profundizar seguramente en sus clases de medicina interna y de semiología propiamente.